El código de Hammurabi apareció en Susa, en la actual Irán, entre finales de 1901 y principios de 1902. Fue una expedición arqueológica francesa dirigida por Jacques de Morgan la que halló esta estela de diorita negra inscrita con caracteres cuneiformes. ¿A qué parece un código QR? Acompañadme. Bienvenidos al 37º capítulo de Alter Historia. Este capítulo lo voy a dividir en dos partes. En la primera voy a hablar de los precedentes del código de Hammurabi que podemos encontrar en distintos lugares de Mesopotamia. Y además analizaremos pues la figura del mismo Hammurabi, la época histórica, y también explicaremos por qué pudo llegar a localizarse allí, en este lugar concreto, la estela de diorita negra que tenía escrito el código de Hammurabi. En la segunda parte voy a empezar a desgranar los 282 artículos, las 282 leyes, normas del código de Hammurabi. Todas, no todas, pero posiblemente sí, la mayor parte de ellas. Digo que voy a empezar porque esto me va a llevar más de un capítulo, ¿verdad? Pero hoy voy a comenzar a desgranar una por una estas normas. Si vais a la descripción del vídeo podréis encontrar los capítulos, los 3 capítulos. El primero, la introducción, que es esto. Después otro llamado precedentes, que es lo que va a venir ahora. Y por último el código, que es cuando empieza a desgranar los artículos. Y pincháis en cualquiera de ellos y saltáis a esa parte del vídeo. Y el que quiera verlo, como digo, todo por orden, pues no tiene que hacer nada. Bien, ¿es el código de Hammurabi el primer código legal del que se tiene noticia? No, no lo es. Hay precedentes de otros códigos legales anteriores. Algunos los tenemos prácticamente reconstruidos y de otros apenas solo tenemos noticias. El primer lugar donde deberíamos fijarnos es la ciudad sumeria de Lagash. Hay que decir que el derecho, pues posiblemente nació en Sumer, en Sumeria, con otras muchas cosas. Al menos es el primer lugar en el que tenemos noticia del desarrollo de lo que podríamos llamar, pues el derecho, códigos legales, leyes, normas escritas, ¿verdad? Decimos que el primer lugar en el que tendríamos que fijarnos es Lagash, que, veis en el mapa, estaría situada en el actual Irak. Y aquí tenemos un personaje llamado Entemena. Entemena o Enmetena, de que de las dos maneras lo vais a hallar, ¿verdad? Este era Ensi, pues el rey o el principal dirigente de la ciudad sumeria de Lagash. Reinó en una época, pues alrededor del 2400 a.C. Hay quien dice, que posiblemente 2430 a.C. Hay diferencias entre los estudiosos del asunto en las cronologías sumerias, normalmente, y pero vamos, no son demasiado acusadas. Estáis viendo que apenas una diferencia de unos 30 años entre unos y otros. Y aquí tendríamos noticia de las reformas que este Ensi, Entemena, habría hecho en Lagash. Era muy habitual, es muy habitual que encontrar tablillas de alabastro como las que veis, con un clavo, ¿vale?, que se insertaba en el suelo bajo la base de los templos. Esto pues era una especie de ritual. Bien. En una de estas tablillas de alabastro podemos leer el siguiente texto, escrito en caracteres cuneiformes en la lengua sumeria, ¿verdad? Se refiere a Entemena y dice que instituyó la libertad. La palabra que
se usa en el original es amagi, ahora vamos con esto, instituyó la libertad en Lagash, devolvió el niño a su madre y la madre a su hijo, canceló los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo interpreto, no todo el mundo está de acuerdo, pero para mí la interpretación es muy clara. Cuando dice que devolvió el niño a su madre y la madre a su hijo, yo creo que se refiere a que prohibió la esclavitud infantil. Y además añade que canceló los intereses. Los intereses de las deudas, que muy probablemente fuera el principal motivo por el cual la gente caía en estado de esclavitud. O incluso que se vieran obligados a vender a sus hijos para hacer frente a esos intereses de las deudas. Por eso, en la misma tablilla, se unen estas dos cuestiones, lo de abolir la esclavitud infantil y cancelar los intereses. Esta palabra, que se traduce como libertad o como manumisión, normalmente, amagi, literalmente significa retorno a la madre. Ama, madre, gi, retorno. Retorno a la madre. Y digamos que ya en Sumer esta palabra acabó siendo sinónimo del concepto que más o menos ahora entendemos como libertad. También a veces se puede entender como manumisión, el retorno a la madre. Es curioso, es decir, yo creo que el origen de esto está precisamente en eso, en que la esclavitud infantil muy probablemente fuera algo bastante extendido en algunas épocas en Sumer, y lo del retorno a la madre es el retorno a la libertad de los niños. Es decir, es bastante terrible, pero yo lo interpreto casi literalmente. Me parece que este es el sentido que se le daba, y por eso esta palabra acaba significando lo que ahora entendemos como libertad. Es la primera vez que aparece este concepto en cualquier texto de cualquier civilización, al menos que conozcamos, ¿no? En el mismo Lagash tendríamos un tiempo después a otro Ensi llamado Urukagina. Este Urukagina habría reinado durante 6 años. Bueno, pues hay quien dice que entre el 2378 y el 2372 a.C., ¿vale? Y otros dicen entre el 2358 y el 52. Habría un disenso de unos 20 años. Vale, aquí encontramos 3 conos, lo estáis viendo, ¿verdad? Y una placa oval de arcilla que se encontraron en 1878, en los que se hace referencia a que por mandato del dios Ningirsu, este Urukagina había corregido los abusos de su predecesor Lugalanda, del Ensi que hubo antes que él. Estos abusos, bueno, pues los resume diciendo que, vamos, Urukagina corrigió estos abusos, por ejemplo, devolviendo a los sacerdotes los inmuebles que les habían sido expropiados por Lugalanda, ¿vale? También habla de que redujo los impuestos, que suspendió la poliandria. La poliandria sería, bueno, la situación de que una mujer estuviese casada con varios hombres. La poligamia es que un hombre esté casado con varias mujeres, y la poliandria, que una mujer esté casada con varios hombres. Esto se daba bastante en la antigüedad, en diversos pueblos, esto de la poliandria. Y además dice que había prohibido que el poderoso abusase de las viudas y los huérfanos, que serían, bueno, pues gentes, claro, las viudas y los huérfanos que estarían mucho más expuestas a los abusos de los poderosos. Veremos que esto de proteger al débil se va repitiendo en todos los códigos legales que vamos a repasar, y en estos resúmenes, que no es el código legal en sí mismo, sino referencias a los códigos legales que habría promulgado uno u otro dirigente. Es decir, que en el origen del derecho, en el origen de plasmar las normas, las leyes por escrito, estaría no solo el organizar el funcionamiento de la sociedad, del país, de la ciudad, en distintos aspectos, sino también el proteger a los débiles. No sabemos hasta qué punto esto luego tenía efectos prácticos, pero lo que sí que parece claro es que estaba bien visto
que los reyes o bueno, los dirigentes al menos expresaran su intención de hacer esto, de proteger a los débiles, ¿no? Bien, seguimos en Lagash. Llegamos al 2144 a.C. y nos encontramos con otro Ensi llamado Gudea. Bien, aquí sí que parece que hay consenso sobre la época en la que reinó, entre el 2144 y el 2124 a.C. Tenemos los llamados textos de oración de Gudea, que podemos encontrar en una estatua y dos cilindros, los estáis viendo, en los que, al parecer, pues Gudea, aquí se hace referencia a un código que no se ha encontrado, pero digamos que aquí encontramos una especie de resumen. Gudea, pues, promulgó una serie de normas para que el ama fuera benévola con la criada. El amo no golpease al criado. La madre no maltratara de palabra a su hijo. Y, por ejemplo, que las plañideras no hicieran oír sus falsas lamentaciones. Esto de las plañideras lo he encontrado en muchos pueblos de la antigüedad. Estaba muy generalizado, al parecer. Es curiosísimo. Y además siempre como que provocaban problemas, ¿no? de diversos tipos, las plañideras, que eran molestas y, bueno, pues bastante... Y se habla mucho de la hipocresía de las plañideras, claro, y bueno, es que las falsas lamentaciones, esto no solamente aquí en Sume, en muchos otros lugares, ¿no? Lo de las plañideras que, bueno, se han mantenido hasta relativamente hace poco tiempo, incluso todavía hay pueblos mediterráneos donde yo creo que todavía sigue dando esta costumbre de las plañideras en los entierros y tal, ¿no? Bien. Vemos que estamos en lo mismo, es decir, la protección del débil, que el amo no golpease al criado, que el ama no fuese benévola con la criada, incluso que la madre no maltratase de palabra a su hijo, ¿no? Fijaos, esto era pues el resumen de las normas que había promulgado Gudea en Lagash. Vale, después nos tenemos que ir a Ur, a la ciudad de Ur. Estamos hablando de la tercera dinastía de Ur. Y aquí sí que encontramos el primer código jurídico que se ha encontrado, bueno, no completo, pero que sí se puede hablar del primer código jurídico del que estamos seguros que realmente se promulgó, el llamado Código de Ur-Nammu, que en realidad no sabemos si lo promulgó Ur-Nammu o su hijo Shulgi. Si hubiese sido Ur-Nammu, pues estaríamos hablando de una cronología, que es cuando reinó en Ur entre el 2122 y el 2094 a.C. Si hubiera sido su hijo Shulgi, pues inmediatamente después, entre el 2093 y el 2046 a.C. Esto también estaría redactado en sumerio. Hasta ahora todos estos códigos estarían muy posiblemente redactados en sumerio, pero este sí le tenemos. Está redactado en sumerio. Son legibles 24 leyes y un prólogo incompleto. Bien. La primera tablilla que se encontró con parte de este código de Ur-Nammu fue hallada en Nippur. En Nippur, que, bueno, era una tablilla que era material escolar para los escribas. Era una escuela de escribas, una eduba, se llamaba en la época. Las edubas eran las escuelas de escribas. Y aquí, en una escuela de escribas de Nippur, pues trabajaban con estas tablillas para bueno, enseñar a los futuros escribas, ¿no? Y pues tenemos una parte del código de Ur-Nammu. Esta tablilla ahora mismo se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul. Después se han encontrado otros fragmentos de tablillas en los que también se han encontrado partes de este código de Ur-Nammu y se ha ido reconstruyendo, ¿verdad? Hay tablillas tanto en el Museo de Bagdad como en el Museo Británico. Aquí en este código de Ur-Nammu se habla de la protección de las viudas y de los huérfanos. Nos vamos a encontrar otra vez con lo mismo. Bien, el castigo de los abusos de los ricos a los pobres, fijaos. Se insistía mucho en esto. La regulación de un sistema de pesos y medidas. Esto es muy importante para el desarrollo de cualquier civilización y también lo encontramos en este código de Ur-Nammu. La persecución de la brujería. Esto lo veremos también después en el código de Hammurabi. Bueno, las
compensaciones por las lesiones corporales de que una persona hubiera infligido a otra en una pelea, bien, en un enfrentamiento. Pero aquí vemos que estas compensaciones se daban en metálico, o sea, las compensaciones eran o bien con metales o bien con cereales, en metálico o en especie. Por tanto, no encontramos aquí la ley del talión de la que hablaremos luego en el código de Hammurabi. Aquí las compensaciones eran en metálico y en especie. También se habla de recompensas por devolver a un esclavo huido a su amo y otro tipo de cuestiones. Bien, el segundo código, por antigüedad, que se ha encontrado, que se ha podido más o menos reconstruir, es el de Lipitistar. Este es un rey amorreo, como después veremos que también era Hammurabi, un rey amorreo de la ciudad de Isin. Esto también, las tablillas en las que se ha podido reconstruir este código de Lipitistar, también se hallaron en Nippur. También en el marco de esto de las escuelas de escribas de Nippur. Bien. Está redactado en sumerio. Y en este código pues habla en primer lugar de la elección divina del rey, también lo veremos después en Hammurabi, y regula cuestiones de todo tipo, desde el alquiler de barcas, la gestión de los huertos, temas de la posesión de esclavos, de los impuestos, de los daños corporales y las compensaciones que traían aparejadas estos daños corporales. La falsa acusación, que también veremos esto en Hammurabi. Estamos viendo que todo esto va a influir, desde luego, después en el código de Hammurabi. Se regula mucho el tema este de la falsa acusación. Bien, las sucesiones, los matrimonios. Bueno, se cita en las tablillas que se han encontrado, en el que aparece el código de Lipitistar, que este rey, este dirigente, hizo erigir una estela como la que se ha encontrado con el código de Hammurabi, pero lamentablemente esta estela no se ha localizado, ¿verdad? Pero digamos que parece ser que era la costumbre también, ¿no? Es decir, colocar una estela o varias con todas estas leyes, estas normas allí para que quedaran perfectamente inmortalizadas en piedra. Aquí Lipitistar bendice a quien respete el código y maldice a quien no lo respete. Estos formulismos también serán copiados después por Hammurabi. No hay ley del talión en este código. Las indemnizaciones, efectivamente, serían en metálico, hay indemnizaciones por los daños corporales provocados en agresiones, en peleas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues como hemos dicho, también se han encontrado en tablillas de práctica escolar de los escribas en estas escuelas, estas eduba, las escuelas de escribas. Después tenemos que ir a la ciudad de Esnuna, dos tablillas de arcilla que tenemos con las leyes de la ciudad de Esnuna. Esta vez están redactadas en acadio, es la primera vez que no estarían redactadas en sumerio. Como luego veremos que es en Hammurabi, porque el código de Hammurabi está redactado en acadio. Esto es el código más antiguo redactado en acadio. Las leyes de la ciudad de Esnuna, que es el ejemplo inmediatamente anterior a Hammurabi. Y bien, llegamos a Hammurabi. Este sería un rey de la dinastía amorrea. Amorreo, como habría sido Lipitistar, lo habíamos citado antes, de Babilonia, la dinastía amorrea de Babilonia. Este Hammurabi unificó Mesopotamia, como antes lo había hecho brevemente Sargón de Akkad, o también los reyes de la tercera dinastía de Ur, de la que también hemos citado. ¿Cuándo reinó Hammurabi? Pues tampoco está claro, hay disenso con esto. Puede que fuese entre el 1792 y el 1750 a.C. o entre el 1730 y el 1688. Esto es importante porque sabemos por
varias cosas que aparecen en el prólogo y en el epílogo de este código de Hammurabi, que esto fue redactado en el año 40 de su reinado. Reinó 42 años, que son bastantes para la época, este Hammurabi. Entonces, claro, si hubieran sido las primeras fechas que se proponen por los expertos en el tema, pues estaríamos hablando del año 1753 a.C., y si no, pues podría haber sido en el 1691 a.C., el año 40 del reinado de este Hammurabi, que es cuando se redacta el código. Es verdad que muy posiblemente esto fuera, bueno, habría habido una versión anterior del código redactada en el año 34 del reinado de Hammurabi, pero lo que nos ha quedado es la versión definitiva redactada en el año 40 del reinado. Bien, como dije en la introducción, se trata de una estela de diorita negra que fue hallada entre 1901 y 1902, no está claro del todo, en Susa, en la actual Irán, por una expedición francesa, una expedición arqueológica francesa dirigida por Jacques de Morgan. ¿Vale? Como hemos dicho, esto estaría redactado en acadio, ya no en sumerio, sino en acadio, en caracteres cuneiformes. En acadio o en babilonio antiguo, que también, bueno, hay gente que lo llama babilonio antiguo. Bueno, vendría a ser lo mismo, el acadio y el babilonio antiguo, en realidad. Luego ya, digamos que la lengua va evolucionando después para alejarse un poco más del acadio, pero en este momento todavía se puede identificar, es decir, el babilonio antiguo en realidad sería acadio. Bien, el primero que tradujo este código fue un dominico francés llamado Vincent Seyle. Está organizado de la siguiente manera: hay un prólogo, después un cuerpo legal de 282 normas y finalmente un epílogo. ¿Por qué es tan famoso el código de Hammurabi? Bueno, pues hombre, hay gente que dice que, claro, en realidad no tendría nada original, es decir, hemos visto muchas cosas que después, en este repaso que hemos hecho, muchas cosas que después aparecen también en el código de Hammurabi, con lo cual, bueno, pues no habría demasiadas cuestiones originales en el código, pero sí que es excepcional la extensión del código. Las 282 normas que, digamos, que, fijaos, no hay noticias de otro código tan extenso hasta el código de Justiniano, y el código de Justiniano estaríamos hablando del siglo VI después de Cristo. Entonces esto sí que le hace al código de Hammurabi bastante destacable para la época. También por el hecho de que se haya encontrado la estela, es decir, que no solamente tengamos tablillas con las cuales se haya podido ir más o menos recomponiendo el código, sino que tenemos la estela en la que está el código completo, ¿no? Y esta excepcionalidad también ha hecho que el código de Hammurabi sea tan famoso. Y además porque, bueno, mucha gente dice que, claro, evidentemente ha tenido mucha influencia posterior este código de Hammurabi. Hay quien dice que la ley de las 12 tablas, promulgada durante la República Romana, estaría muy influida por el código de Hammurabi, pero además la Biblia, el Antiguo Testamento, donde encontramos la famosa ley del talión, que, digamos, estaría inspirada en este código de Hammurabi. La ley del talión, bueno, talión vendría del latín de tallos o tale, bien, que significaría semejante. De aquí viene la palabra tal, en castellano, tal, de tal cual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la palabra tal, semejante. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que la ley del talión, bueno, pues que si tú me haces un daño, yo te devuelvo un daño semejante. A eso se refiere, por eso se le llama la ley del talión. En el código de Hammurabi veremos cómo esto de la ley del talión se aplica para gentes de idéntica categoría social. Si los daños son de gente de una categoría social distinta de unos a otros, entonces la ley del talión no funciona, pero si es de la misma categoría social, sí. Y por cierto, esto sería algo, se considera como regresivo respecto a los códigos que hemos visto antes, porque en los códigos que hemos visto antes, en realidad, lo que se estaba regulando es que en las indemnizaciones por estos daños físicos,
serían, pues eso, en metálico, en especie, pero aquí no, aquí es con otro daño físico. Y se considera, bueno, que en realidad estaríamos hablando de una regresión respecto a los viejos códigos mesopotámicos, sobre todo sumerios, ¿no?, anteriores a Hammurabi. Bien, como he dicho, esta ley del talión, del código de Hammurabi, habría tenido mucha influencia en la Biblia y en el Antiguo Testamento, concretamente tanto en el Éxodo como en el Levítico, como en el Deuteronomio, donde aparece la famosa expresión ojo por ojo, diente por diente. Otra cosa que es remarcable del código de Hammurabi es que para mucha gente marca, digamos, el comienzo de un cambio en el que los tribunales civiles, lo que se puede entender como tribunales civiles, empiezan a primar sobre el estamento clerical. Quiere decir que la justicia pasa de los templos a los edificios civiles. La justicia ya no se va a impartir en los templos y va a empezar a impartirse en los edificios civiles. Esto puede verse en el código de Hammurabi. Bien, la estela apareció rota, en realidad, en 3 fragmentos. Lo que pasa es que luego fueron ensamblados, ¿no? Es como podemos verla ahora, que está, por cierto, en el Museo del Louvre. Bien, no lo había dicho, está en el Museo del Louvre. Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué se encuentra en Susa? Bien, pues esto muy posiblemente se debió a un saqueo que se dio en el siglo XII a.C. por parte de los elamitas, que saquearon prácticamente toda Mesopotamia y se llevaron a su capital, a Susa, bueno, pues las piezas más importantes que encontraron. Por ejemplo, esto, la estela de diorita del código de Hammurabi. Estaríamos hablando de una diorita negra pulimentada. La estela mide 2 metros con 25 de altura y tendríamos un total de 52 columnas, 24 columnas en la parte de delante, 28 columnas en la parte de detrás, ¿vale? Faltan 7 columnas en la parte de delante, que serían la columna de la columna 17 a la columna 23. ¿Por qué faltan esas columnas? Bueno, pues muy posiblemente, fueron destruidas mediante pulimento, muy posiblemente por orden del rey elamita Sutruk-Nakhunte. ¿Y por qué Sutruk-Nakhunte habría ordenado pulimentar esa zona? Bueno, pues para escribir una leyenda conmemorativa encima, conmemorativa suya, de Sutruk-Nakhunte. Pero encima es que además luego, en realidad, la estela apareció con esa parte en blanco, es decir, que aunque se hizo el pulimento, luego ya no se colocó la leyenda conmemorativa. Sabemos esto porque en otras piezas que se han encontrado también en Susa sí que aparece la leyenda conmemorativa de Sutruk-Nakhunte, de otras piezas expoliadas a lo largo y ancho de Mesopotamia, ¿no? Esta parte del código ha podido ser reconstruida mediante otras copias que se han ido encontrando en tablillas, como decimos, de las escuelas de escribas, ¿no? Entonces se ha podido reconstruir en realidad el código entero. Bien, en la parte superior de la estela podemos ver a Hammurabi de pie, recibiendo las insignias reales de Samas, que es el dios del sol y la justicia. Aunque no todo el mundo está de acuerdo. Hay quien dice que en realidad no sería Samas, sino Marduk. Luego lo veremos en el prólogo, cuando hablemos del prólogo del código. Hammurabi tiene la mano en la boca en señal de oración. Bien, pues vamos con el código. Yo voy a usar este libro, a ver si se ve bien. Veamos, sí, creo que más o menos se ve. Es el código de Hammurabi. Estudio preliminar, traducción y notas de Federico Lara Peinado, de la editorial Tecnos. Es una edición muy cuidada y muy detallada. Bien, el prólogo, tanto en el prólogo como en el epílogo, hemos dicho que el código está escrito en acadio o también se le llama babilonio antiguo. Pero tanto el prólogo como el epílogo, digamos que aparece un lenguaje algo más arcaico de cuño sumerio, ¿verdad? Porque, bueno, son fórmulas, digamos, más rituales, ¿no? Comenzamos. Y dice: cuando el sublime Anum
rey de los Anunnaku, sonarán, ¿no? Los Anunnaku, los Anunnakis, ¿verdad? Bien. Y Enlil, señor de los cielos y de la tierra, el cual decide los destinos del país, determinaron para Marduk, el primogénito de Enki, la divina soberanía sobre la totalidad del género humano. Bueno, esto sigue, tal. Dice, cuando hubieron proclamado el sublime nombre de Babilonia y lo hubieron hecho preponderante en las 4 regiones del mundo, sigue y después dice, entonces Anum y Enlil me señalaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara semejante a Samas sobre los cabezas negras e iluminara el país para asegurar el bienestar de las gentes. Aquí, bueno, digamos que está diciendo que los dioses le habían encargado a él la redacción de este código para proclamar el derecho en el país, para proteger a los débiles, para destruir al malvado. Y fijaos qué curioso, para que me elevara sobre los cabezas negras. ¿Quiénes eran los cabezas negras? Fijaos qué curioso. Los cabezas negras, digamos que serían los seres humanos desde el punto de vista de los dioses, porque se supone que los dioses estaban en el cielo ya para los babilonios. Los dioses estaban en el cielo y nos veían desde arriba. ¿Bien? ¿Y qué veían? Bueno, pues veían las cabezas con el cabello negro, típico de la zona, ¿bien? Y entonces eran los cabezas negras. Es decir, fijaos qué expresión tan curiosa. Bueno, y después pues Hammurabi va a empezar a presentarse con una serie de fórmulas que, bueno, os voy a leer el encabezado de cada una de las fórmulas para que os hagáis una idea. Yo soy Hammurabi el pastor, el elegido de Enlil. Soy el que tempestea en las 4 regiones del mundo. Soy descendiente de realeza. Soy el rey juicioso. Soy el héroe que otorga gracia al Arsa. Soy el protector del país. Soy el dragón de reyes. Soy esto, soy lo otro. Bueno, así se tira un rato largo, diciendo soy Hammurabi, soy la leche. Soy la leche. Y acaba diciendo, cuando Marduk me hubo encargado de administrar justicia a las gentes. Por eso yo creo que posiblemente el que aparece en la estela no se está representando a Samas, sino yo creo que más bien a Marduk, pero bueno, es la impresión que saco leyendo el prólogo. Cuando Marduk me hubo encargado de administrar justicia a las gentes y de enseñar al país el buen camino, entonces difundí en el lenguaje del país se está refiriendo al acadio, digamos, no al antiguo sumerio, que sería un lenguaje que todavía en la época estaría destinado a fórmulas rituales como estas. Difundí en el lenguaje del país la verdad y la justicia, y de este modo fomenté el bienestar de las gentes. Y dice, por consiguiente, y ahí acaba, por consiguiente, luego se entiende, he decretado, pone aquí entre paréntesis Lara Peinado, se refiere a esto, por consiguiente decretado, bueno, dice, por consiguiente. Ahí acaba el prólogo y comienzan las 282 normas. Vamos en orden, desde la primera. Las primeras 4 normas están hablando del falso testimonio. Están regulando aspectos relacionados con esto del falso testimonio. Y ojo que empezamos fuerte. Ya veréis la segunda, pero bueno, empezamos con la primera. La primera dice, si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no lo puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Cuando aquí se traduce como señor, en el original se dice awilum, y aquí vamos a hacer una puntualización importante porque nos va a aparecer mucho a partir de ahora. Las 3 clases sociales en la Babilonia de Hammurabi son los awilum, los señores, la clase alta, ¿bien? Son los libres, ¿bien? Los muskenum sería, pongamos la clase media, serían semilibres. Lara Peinado lo traduce a menudo como subalternos, pero digamos que se podría entender que son semilibres. Y luego estarían los esclavos, que son los guardu, awilum, muskenum y guardu. Los señores, los
Bueno, los subalternos y los esclavos. Bueno, aquí está hablando de los señores. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él una denuncia de homicidio, no la puede probar, una denuncia falsa, una acusación falsa, este señor será castigado con la muerte. Bueno, voy a hacer una primera apreciación sobre esto. Es decir, claro, imaginaos que en la noche de una ciudad mesopotámica, porque claro, estamos hablando de que Hammurabi, digamos que unificó toda Mesopotamia bajo su mando. Bueno, pues en la noche de cualquier ciudad, en cualquier lugar en Mesopotamia, alguien observa como una persona mata a otra, ¿vale? Pues tiene que estar muy seguro antes de denunciar el hecho. Claro, leyendo esto, bueno, hay que estar muy seguro de que lo puedas demostrar, de que lo puedas probar, bien porque haya otros testigos, o bien porque, yo qué sé, se haya dejado algún ropaje el asesino por ahí tirado y luego se pueda identificar, que sé, ese ropaje de sangre o lo que sea. Algo que realmente digas, voy a poder demostrarlo, porque si no, mejor no denunciar nada. Es decir, con esta norma, lo primero que se me viene a mí a la cabeza, es decir, bueno, cuidado con qué denuncias, y lo vamos a ir viendo después, ¿eh? Cuidado con denunciar cosas porque hay que calcular mucho, ¿eh? Como denuncias a alguien por homicidio y no puedas demostrarlo, te van a ejecutar a ti. Lo normal entonces sería, bueno, no me interesa, o yo creo que lo habitual en este caso entonces es que la gente dijera, bueno, yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿eh? Porque mejor chitón, ¿no? A ver qué va a pasar. Pero vamos con la segunda es tremenda, ¿eh? Atención a esto. Si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río, ¿eh? Y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte. Y el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. Bueno, aquí estamos hablando de una ordalía, de lo que se entiende como, bueno, el juicio de Dios o el juicio de los dioses. Es decir, sobre todo en estas acusaciones, claro, ¿cómo se demuestra la brujería? Bueno, pues esto es cosa de las divinidades. Entonces, pues a lo largo de la historia ha habido muchos tipos de estos juicios de Dios, pero en este caso, pues se trataría de eso, de, bueno, que decida, digamos, la providencia o que decidan los dioses. Lanzamos al acusado al río y a ver qué pasa. Claro, esto es un todo o nada, porque estamos hablando de que si la corriente del Tigris o del Éufrates o del río que sea se lleva al acusado y se ahoga, pues el acusador se queda con la hacienda, con las propiedades del acusado. Pero si el acusado sobrevive, el acusador será ejecutado y además el acusado se queda con la hacienda del acusador. Esto es un todo o nada, ¿sabes? Claro, para tener propiedades en la Mesopotamia de Hammurabi, pues yo creo que convenía ser buen nadador, ¿verdad? Es decir, pero bueno, vamos a ver. Claro, ni siquiera especifica aquí que, yo qué sé, imaginaos que el acusado es un anciano, por ejemplo, ¿no? Un anciano o una persona físicamente limitada, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es que imaginaos cómo se puede organizar una sociedad con este tipo de normas. Es que, bueno, es que estamos hablando de la más remota antigüedad. Bueno, sí, de acuerdo, pero es que yo creo que aquí, joder, convenía, desde luego, entrenarse bien en la natación, ¿verdad? Y bueno, pues confiar en efectivamente los dioses, porque yo qué sé, ¿cómo se puede comer esto? Es decir, claro, el acusador, bueno, pues puede calcular, vamos a ver, pues efectivamente, si es una persona anciana al que voy a acusar, o es una persona impedida, por lo que sea, pues bueno, me la puedo jugar y muy probablemente me quede con sus tierras, me quede con su hacienda. Como me salga mal, pues evidentemente voy a ser ajusticiado. A mí me parece una locura. Claro, pero bueno, ¿cómo se podían organizar así este tipo de sociedades? Pues a mí me llama muchísimo la atención, me sorprende muchísimo cuando leo estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar muchas de estas, o sea, muy sorprendentes en todo este repaso del código de Hammurabi.
Bien, como os decía, la norma 3 y la 4 también habla del falso testimonio, pero vamos a ir ya directamente con la quinta. La quinta dice: si un juez ha juzgado una causa, pronunciado sentencia y depositado el documento sellado, si a continuación cambia su decisión, se le probará que el juez cambió la sentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. Bueno, ¿a qué se está refiriendo aquí? Si un juez ha juzgado una causa, ha pronunciado sentencia, pero luego cambia su decisión. Bueno, según Lara Peinado, pues aquí de lo que estaría hablando es de la no coincidencia entre la tablilla de arcilla sellada en la que está la sentencia, en la que estaría la sentencia, la no coincidencia de esta tablilla con el envoltorio, con el resumen de la sentencia que aparecería en el envoltorio también de arcilla, una especie de sobre. Estáis viendo imágenes, ¿verdad? Esto, curiosísimo, ¿no? Esto, al parecer, esto de los envoltorios de las tablillas, pues serviría para impedir falsificaciones de documentos, por ejemplo, de estas sentencias, ¿no? Y según Lara Peinado, pues muy posiblemente esta norma se estaría refiriendo a esto, que en la tablilla, digamos, original, donde está la sentencia completa, habría una sentencia en un sentido, pero si luego en el envoltorio este que vemos, ¿no? Esa sentencia cambia, pues se le expulsa al juez de la carrera judicial, y además se le condena a pagar 12 veces el valor de lo que hubiera estado en juego en esa sentencia, ¿no? en ese juicio. Claro, yo también me pregunto, es que claro, ¿cómo se podría hacer ese tipo de cosas? Porque sería muy fácilmente de comprobar, ¿no? Es decir, simplemente es sacar la tablilla original y ver si... Entonces digo, pues a lo mejor es que incluso, imaginaos que el escriba que trabajase para el juez cometiese un error y si comete un error al transcribir y tal igual, pues esto le puede costar muy caro al juez, ¿no? Podría ser perfectamente un tema de un error involuntario que realmente, aparte de costarle la carrera judicial al juez, pues le condenasen a pagar 12 veces, fijaos, el montante de lo que estuviera en juego en ese juicio, ¿no? Vale, desde la norma 6 a la 14, ambas incluidas, se estaría regulando el tema de los robos. Bien, y una cosa que vamos a comprobar es que la solución para este tipo de conflictos de los robos es siempre la muerte. Siempre la muerte. Muerte. A mí me recordaba esto, decía Churchill a un embajador español: blood, ¿no? Pues siempre. Claro, yo me pregunto, ¿había cárceles en Babilonia? La Babilonia de Hammurabi, yo creo que muy posiblemente no. Pero no hace falta, repasando lo que es el código, ni se las menciona. Y la solución siempre es la muerte, y para otros casos serían otro tipo de gratificaciones en metálico, o luego veremos lo de la ley del talión, pero las cárceles no se citan en ningún momento, no parece que existieran ni que estuvieran recogidas en los códigos. Entonces, claro, por eso mismo la solución siempre es la misma, es para los casos de robo, por ejemplo, vamos a ir viendo en todas estas normas que la solución es la ejecución. Bien, hemos dicho desde la 6 a la 14, nos saltamos la 6, pero vamos a la 7, que dice: si de la mano del hijo de un señor o del esclavo de un particular, un señor ha adquirido o recibido en custodia plata u oro, un esclavo o una esclava, un buey o una oveja o un asno, o cualquier cosa que sea, sin testigos ni contrato, tal señor es un ladrón. En esos casos será castigado con la muerte. Bueno, vamos a analizar esto. Aquí lo que está diciendo
es que, por ejemplo, si llega un señor y dice, oye, resulta que mi vecino tiene mi buey, ahí está arando con mi buey, ¿por qué está arando con mi buey? Y pongamos que llega a su casa y dice, ¿qué hace el vecino con el buey? Y su hijo, o un esclavo suyo, dice, no, es que se lo hemos prestado porque lo necesitaba, porque no sé qué es. Pero ¿cómo le prestáis ¿cómo le prestáis el buey a este indeseable del vecino, que es un capullo y no me cae nada bien? Ahora mismo llamamos a la justicia, y le van a ejecutar. Y efectivamente, con la letra de la ley, esto podía ocurrir. Es decir, si el hijo del señor le presta un buey, un asno, bueno, lo que sea, en realidad cualquier cosa, al final acaba diciendo, o cualquier cosa que sea, un buey, un asno, cualquier animal, o le presta plata, oro, o le presta un esclavo, y no hay testigos ni contrato. Claro, testigos, bueno, si de la mano del hijo de un señor o del esclavo de un particular, es decir, bueno, el testigo sería, por ejemplo, el mismo hijo del señor, que no, es que se lo he prestado yo, pero al parecer eso no valdría, tendría que haber otro tipo de testigo, no lo sé. El caso que, dice, bueno, si no hay testigos ni contrato, esto de los préstamos, cuidado, porque entonces se entiende como robo. Aunque, dice, bueno, que en realidad está diciendo, si de la mano del hijo de un señor o del esclavo de un particular, un señor adquirido o recibido en custodia, es decir, si le han prestado eso, pero si no hay contrato y no hay testigos y el señor de la casa quiere denunciar a su vecino o a quien sea, de que este tipo tiene mi güey, por ejemplo, bueno, pues es que fijaos qué tipo de sociedad estamos hablando. Yo leyendo esto me quedo alucinado una detrás de otra, porque bueno, o sea, vamos a ver qué locura es esta, ¿no? Pues nada, ahí lo tenemos. Vamos con la 8. La 8 dice, si un señor roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una barca, si lo robado pertenece a la religión o si pertenece al Estado, restituirá hasta 30 veces su valor. Ojo, 30 veces. Si pertenece a un subalterno, el musqueno, lo habíamos dicho antes, si pertenece a un subalterno, lo restituirá hasta 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué restituir, será castigado con la muerte. Claro, bueno, habíamos dicho, los musqueno, aquí los cita, ¿no? Los musqueno, que pues sea esta clase media, de semilibres, no sabe muy bien. Hay quien dice que podían ser libertos, que podían ser esclavos liberados. Hay quien dice que podrían ser aguilum, que podrían ser señores venidos a menos por, yo qué sé, por algún tipo de deuda económica o lo que fuese, que bajasen en la escala social. Podían ser incluso una mezcla de las dos cosas, podían venir de un origen de otro. Hay quien dice que podían ser sumerios. Hay que decir esto, bueno, pues que en la Babilonia de Hammurabi los que mandaban eran los amorreos, que eran semitas, y digamos que los sumerios se habían quedado en un segundo plano. Y claro, pues hay quien dice que esta clase media de los musquenos pues podría estar integrada por sumerios, pero no está nada claro. Bien, hay que decir que estos musquenos en realidad podían ser propietarios también, incluso tener esclavos, ¿verdad? O sea que, bueno, están entre dos aguas, ¿no? Jurídicamente siempre le vemos entre dos aguas, que no son señores, pero tampoco son esclavos, y bueno, es una cosa bastante... Y claro, aquí vemos que, mira, aquí levanta un poco la mano, ¿eh? Es decir, aquí la solución de primeras no es la muerte, de primeras, ¿eh? Es decir, si alguien roba, hemos visto que si robas, y lo veremos también después, si robas a un señor, a una William, la pena es la muerte, pero si robas un buey, un cordero o una barca o lo que sea, que pertenece a la religión o pertenece al Estado, es decir, o pertenece a la Iglesia, ¿no? A los sacerdotes, o pertenece al Estado, pues esto, el precio no sería la muerte, sería restituir hasta 30 veces su valor. Luego dice, claro, si no tienes con qué restituir, entonces la muerte. Bien, pero si este buey, este animal o esta barca o lo que sea, pertenece no a un señor, no a un abuelo, ni al Estado, ni a la Iglesia, sino que pertenece a un musquenu, a un subalterno, entonces solamente
hay que restituirlo 10 veces. O sea que sí que estaban protegidos los Muskenu, pero menos. Claro. Esto lo veremos continuamente en el código, ¿no? Será restituido hasta 10 veces nada más. Bien. Bueno, desde el 9 hasta el 13 vamos a haber desarrollado un caso muy particular. En estas 5 normas va a estar desarrollado un caso muy particular. Ojo al 9, que es un poco largo, pero muy interesante. Seguid el hilo, ¿no? Ya veréis. Si un señor, habiéndosele extraviado un objeto, encuentra su objeto extraviado en posesión de otro señor, si el señor en cuya posesión se halló el objeto extraviado declara: me lo vendió un vendedor, lo compré en presencia de testigos. Si de otra parte el propietario del objeto extraviado declara: presentaré testigos que testimonien sobre mi objeto extraviado. Si el comprador presenta al vendedor que se lo ha vendido y a los testigos en cuya presencia lo compró. Si por otra parte el propietario del objeto perdido presenta a los testigos que den testimonio del objeto perdido. En este caso los jueces considerarán las pruebas, los testigos en cuya presencia se efectuó la compra, juntamente con los testigos que testimonian sobre el objeto perdido. Declararán lo que sepan delante del Dios. Y puesto que el vendedor fue el ladrón, será castigado con la muerte. El propietario del objeto perdido recobrará su objeto perdido y el comprador recobrará de la hacienda del vendedor, ya muerto, la plata que había pesado. Bueno, vamos a analizar esto. Estamos hablando de que, por ejemplo, un señor se da cuenta de que, le ha desaparecido un sombrero. Bien. Y un día se encuentra el sombrero en la cabeza de otro señor. Dice: oye, ese es mi sombrero. Y el tipo que lleva el sombrero en la cabeza dice: perdón, yo este sombrero lo he comprado en el mercado. Ah, bueno, pues si puede usted demostrarlo, porque yo voy a denunciar esto, y voy a traer testigos de que ese sombrero era mío. Vale, usted haga, pero yo voy a traer testigos de que he comprado el sombrero en el mercado. Voy a buscar al vendedor y además a los testigos que había cuando compré el sombrero. Si estas dos cosas se dan, si uno presenta a los testigos por un lado y el otro por el otro, entonces se entiende que el ladrón es el vendedor del mercado. Y el vendedor del mercado, pues será ejecutado. Bien, esta es una de las posibilidades en toda esta. Claro, lo primero que hay que preguntarse es: esto de comprar cosas a un vendedor, pues oye, entonces cuidado, es decir, claro, no sé si había facturas como tal, o albaranes, o qué sé yo, no parece, es decir, pero tiene que haber testigos. Esto de ir al mercado, me voy a comprar, hombre, claro, yo no creo que estos jaleos se montasen por un sombrero, ¿bien? Pero podría, o sea, en realidad nada dice que para hacer una denuncia de este tipo, el valor de la cosa robada o enajenada tuviera que ser alto. No lo dice, no lo especifica, pero bueno, supongamos que por un sombrero no sé, pero bueno, pues como ejemplo para que se entienda. Pero claro, esto de comprar cosas, había que tener mucho cuidado. Es decir, yo no sé cómo se puede organizar bien una sociedad así, porque dice: voy a comprar algo, pero ¿y si estoy comprando mercancía robada? Mucho cuidado con lo que estoy haciendo. Tengo que ir a comprar con testigos y tal, y que estos testigos luego me apoyen en caso de que tenga algún problema. Es decir, esto es una sociedad del miedo, del pánico. A ver, a mí, desde luego, me daría un poquito de repelús si viene la Babilonia de Hammurabi leyendo esto. Pero bueno, claro, vamos a ir viendo cómo este tema, pues esta es una de las variables que podían darse. Pero claro, leemos en la norma número 10. Si el comprador no ha presentado al vendedor que le vendió el objeto, ni los testigos en cuya presencia se efectuó la compra, y el dueño de la cosa perdida presenta testigos que testimonien sobre su cosa perdida, el comprador fue el ladrón, será castigado con la muerte. El propietario de la cosa perdida recobrará su propiedad perdida. Es decir, habíamos visto que en el primer caso, claro, se demuestra que el ladrón
era el vendedor del mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí resulta que si el tipo que tenía el sombrero en la cabeza no encuentra manera de demostrar que tenía el sombrero, que ese sombrero se lo había comprado alguien en el mercado, entonces el que pringa es él. Aquí siempre tiene que pringar alguien y siempre tiene que ser alguien ejecutado. Claro, esto en realidad me da la impresión de que también posiblemente estuviera destinado a que la gente no fuera con pleitos por cualquier cosa, ¿eh? Pensaos mucho antes de pleitear por cualquier tontería, porque este sistema jurídico babilonio era muy peligroso. Es decir, aquí alguien tiene, en cuanto se sienta un juez a impartir justicia, normalmente alguien tiene que morir. Cuidado con esto. Entonces posiblemente se quitarán de mucho trabajo. Es decir, bueno, es que aquí la gente no viene por cualquier cosa a la justicia. Esto no se les amontonarían los casos seguramente. ¿Vale? Bueno, pues en este caso hemos visto que si no, el tipo que tenía el sombrero no puede demostrar que lo compró y el otro demuestra, el denunciante, que sí que ese sombrero era suyo, pues el propietario último del sombrero es el que es ejecutado. Pero vamos a la 11. Si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador. Y puesto que dio curso a una denuncia falsa, será castigado con la muerte. Es decir, claro, esto ya sí que sería la repanocha, es decir, que alguien hiciera este tipo de denuncia y luego no pudiera demostrar que ese sombrero, o lo que sea, hubiese sido suyo en algún momento. Entonces eso ya es prácticamente un suicidio. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas, hombre de Dios? Es decir, antes de hacer este tipo de denuncia, asegúrate de que tienes a los testigos y de que van a declarar que ese objeto era tuyo, que ese sombrero lo tenías tú en la cabeza, el primero. Si no, vas a ser un estafador y por falso testimonio vas a ser sentenciado a muerte. Y vamos con la 12. Dice, si el vendedor ha muerto, alguien dirá, joder, entonces aquí ya no va a poder morir nadie. Como el vendedor, pues efectivamente. Si el vendedor ha muerto, el comprador tomará de la casa del vendedor hasta 5 veces el valor de lo que había reclamado en este proceso. Claro, aquí nos estamos retrotrayendo a la 9, es decir, el caso de la situación que aparece en la norma 9, es decir, que tanto el denunciante demostrara que ese sombrero era suyo, como el propietario último del sombrero demostrara que había comprado eso en el mercado, pero el vendedor ya está muerto. Pues menos mal, porque si no había que matarle. Pero bueno, en todo caso, pues nada, el objeto se lo queda al primer propietario, pero de la hacienda, de la herencia de ese vendedor, pues el comprador pues cogerá hasta 5 veces el valor de ese sombrero o de lo que fuese, ¿no? Y vamos con la 13, que dice, si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de 6 meses. Y si al término del 6º mes no presenta a sus testigos, este señor es un falsario. Sufrirá en su totalidad la pena de este proceso. Claro, la pena de este proceso podéis imaginar cuál es, ¿no? Bien. Entonces aquí estamos hablando de que si el denunciante, claro, tiene que buscar a los testigos que digan, no, es que esa propiedad era mía y tal, ese sombrero era mío. Bueno, te vamos a dar 6 meses para que lo encuentres a los testigos. Hombre, 6 meses es mucho tiempo para fabricarse un caso, pongamos, ¿no? Es decir, bueno, voy a buscar a testigos, voy a sobornar a gente para que diga que esa propiedad era mía. Si la propiedad tiene el suficiente valor, evidentemente por un sombrero no te vas a meter en un jaleo de estos, pero por una propiedad de más valor, pues sí que puedes hacer, voy a buscar a unos cuantos gente sobornable que diga que esa propiedad era mía y ya está, y lo tengo ganado. ¿Vale? O sea que yo siempre me estoy poniendo, o sea, en las situaciones más extremas, más ridículas, más absurdas o más corruptas, pero es que, claro, yo entiendo que echa la ley, echa la trampa. Siempre, o casi siempre, ¿no? Y claro, yo, leyendo estas normas, digo, madre mía, la cantidad de trampas que tenía que haber en aquellos tiempos, ¿eh? Bueno, pero ojo, porque yo creo que en estas 5 normas hay una variable que el código no ha recogido, y la variable es la siguiente, que los 3 implicados presenten testigos, que el denunciante presente testigos de que ese sombrero era propiedad del denunciante, que el señor que tenía el sombrero a la cabeza, que era el último propietario del sombrero,
presente testigos de que ese sombrero lo compró a un vendedor en el mercado y que el vendedor del mercado presente a su vez testigos de que o bien ese sombrero lo ha fabricado él o a su vez se lo había comprado a un fabricante de sombreros. Entonces, claro, alguien miente, pero no sabemos cuál sería la solución de ese caso, porque el código no lo refleja. A lo mejor tiraban a los tres al río. A ver qué pasa. Vaya usted a saber. Bueno, y la última norma que regula los robos es la 14, que es muy cortita, pero cuidado, dice, si un señor roba el niño menor de otro señor, recibirá la muerte. ¿Y a qué se está refiriendo con esto del niño menor? Bueno, pues muy probablemente se está refiriendo a un niño pequeño. Si un señor roba al hijo pequeño, al niño pequeño de otro señor, pues recibirá la muerte. Claro, es que estamos hablando de que esto según Federico Lara Peinado y según otros analistas, esto del robo de niños pues era bastante habitual en Mesopotamia. Fijaos qué tipo de sociedad, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues en muchos casos para esclavizarlos. Hablamos ya de la esclavitud infantil. Cuando hablábamos de las normas de Entemena, ¿verdad? De las reformas del Ensientemena en Lagash. Bueno, pues posiblemente esto del robo de niños, que al parecer en Mesopotamia en distintas épocas fue muy habitual, pues sobre todo era para esclavizar a estos niños. E incluso, según Lara Peinado, esto ya me parece más raro, pero para buscar descendencia en casos de matrimonios estériles y tal. Bueno, es una posibilidad, pero muy probablemente la primera fuese la más habitual. Y claro, esto de, sí, pues claro, evidentemente si si secuestrabas a un niño pequeño, pues eras castigado con la muerte. Y hasta aquí hemos llegado con las normas que regulaban los robos. Vamos a seguir con otros temas, pero ya será en el próximo capítulo. Será en el próximo capítulo, en donde lo retomaré justo aquí donde lo he dejado. Empezaré por la norma 15 y ya os digo que son 282. No sé si me va a dar tiempo en el próximo capítulo a repasarlas todas no, pero sí que voy a repasar la mayoría. Y si no, pues habrá un tercero, ya veremos. Esto sobre la marcha. Así que nada, si os ha gustado, darle al like, darle al me gusta, suscribiros, los que no os hayáis suscrito al canal, darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando sale el próximo capítulo, en la segunda parte de este repaso del código de Hammurabi. Compartid el vídeo a la gente que penséis que le puede interesar este tema y nada más. Muchas gracias por atenderme y me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.